Evangelio de Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Nos encontramos en un día muy especial para Jesús. Este día, Él habría de escoger y llamar a sus apóstoles. Así que se trata de un día muy importante, tanto para Jesús como para también aquellos pescadores que ese día no sabían que habrían de ser convocados a una vida completamente distinta, nueva, llena de bendición, llena de trabajo en Dios. Era un día como cualquier otro, como cualquiera que nosotros podamos estar viviendo en nuestras actividades cotidianas. A lo mejor vas a una empresa, a lo mejor trabajas en alguna actividad independiente, quizás eres comerciante. Igual ellos, este era un día totalmente normal. No había nada de especial, salvo que entre ellos habitaba una persona que estaba haciendo diferencia de todo aquello que ellos hasta ese momento conocían y vivían. Se trataba de Jesús. Jesús vivía en Capernaum, la ciudad de estos pescadores. Andrés, hermano de Pedro, y Juan, hermano de Santiago, habían sido discípulos de Juan el Bautista. Tenían un despertar espiritual mucho más fuerte que el resto de los que ese día estaban delante de Jesús. Pues bien, así estaban ese día estos hombres, trabajando desde la noche, tratando de pescar algo, sin saber que este día sería el día que cambiaría el resto de su vida. Un día que no parecía pintar para nada especial, pero que definitivamente fue hecho único e inolvidable para todos y cada uno de ellos. Este día Jesús sale y se encuentra en la orilla del mar de Galilea, en una de estas playas de este mar, y comienza la gente a acercarse, comienza a llegar la gente porque querían escuchar lo que Jesús tenía que predicarles. Para este momento, Jesús ya había hecho milagros, por supuesto que sí, ya había hecho sanidades, desde luego que sí, es decir, ya había antecedentes de que Jesús era alguien completamente distinto, alguien que no podían entender, que no podían comprender, pues actuaban poderes en él que nunca habían sido vistos en todo Israel. Habían escuchado quizás de curanderos, habían escuchado de líderes, de gente propositiva, gente que buscaba hacer algún bien, pero ninguno de ellos podía hacer las señales y los milagros que Jesús sí hacía.
Y esta es la enorme diferencia. Jesús hoy en día sigue haciendo milagros, sigue haciendo su obra, sigue teniendo misericordia, sigue sanando, limpiando, restaurando, dando nueva vida, un nuevo nacimiento. Así que Jesús ve a una gran cantidad de gente, multitudes de personas ese día en la playa, y elige subirse a una barca, porque estaban en ese momento regresando de pescar. Cuando menos tenía a la mano 2 barcas que estaban regresando y que estaban ahí limpiando sus redes después de una noche larga en la cual habían intentado estar pescando, pero no habían logrado pescar absolutamente nada. Ese día era un desastre para aquellos pescadores. Ese día su trabajo no había valido la pena. Ese día su esfuerzo había sido infructuoso. Su velar, el no dormir para poder estar al pendiente de en qué momento las redes se comenzaban a llenar de peces y poderlos sacar del agua. Todo ese esfuerzo, todo ese estar en vela, todo ese tiempo de trabajo, de buscar la manera de legítimamente sostener su hogar, ese día había sido infructífero en su totalidad. Seguramente estaban desanimados, seguramente se sentían cansados y con sueño, fastidiados de tantas horas en el mar tratando de pescar algo sin lograrlo. Pero sucede que justo cuando ellos están lavando sus redes, aquel hombre que hace milagros, aquel hombre que hace sanidades, les pide que por favor lo dejen subir a su barca. Desde luego Pedro, pues agradecido, porque había visto cómo había sanado, de hecho, a su suegra, por supuesto que le dijo adelante, con todo y mi cansancio, con todo y mi fastidio, con todo y que me he ido súper mal, aquí está mi barca, sube Señor. Sube Jesús a la barca y comienza a predicar, comienza a hablar del reino de Dios y su justicia, comienza a desbordar su amor y su misericordia en cada palabra, en cada expresión, en cada palabra deseaba que cada uno pudiera entender la maravillosa obra que Dios quería hacer en sus vidas. Estaba derramando Jesús lo que sabía, lo que vivía del reino de los cielos en aquellos hombres, en aquellas mujeres que lo escuchaban. Y por supuesto, aquel grupo de pescadores, al cual no le había ido nada bien, escuchaba atentamente también las palabras de Jesús. Cuando Jesús termina de predicar, les hace la petición más absurda, si lo queremos ver así, más mística, más incomprensible, infundado, que pudo haber tenido alguien para un grupo de pescadores. Y esta petición fue: vuelvan a navegar mar adentro y echen sus redes. Jesús era carpintero, no era pescador. Por lo tanto, las palabras que les había dicho habrían sonado difíciles de digerir, difíciles de entender, complicadas de aceptar, de entender, de creer siquiera. Sin embargo, había algo que ninguna otra persona podía haberles dado de testimonio para poder aceptar volver a navegar hacia adentro después de una noche de mucho cansancio. El poder que actuaba en Jesús. Esta diferencia marcaba con quién estaba el Espíritu Santo realmente. Esta diferencia de poder, de autoridad, que ellos, aunque rudos pescadores, podían percibir, hizo que no se vieran negativos, bruscos o hasta ofensivos con semejante propuesta. Seguramente si alguna otra persona les hubiera pedido exactamente lo mismo, sin conocer el poder que actuaba en ellos, en él, seguramente lo habrían rechazado, como cualquiera de nosotros, si tenemos nuestro oficio
y alguien que es ajeno a nuestro oficio nos pide que hagamos algo completamente inverosímil, fuera de lugar a lo que hemos experimentado, lo que tenemos de experiencia en nuestro oficio, seguramente que lo rechazaríamos. Pero en este caso la autoridad de Jesús, las palabras de Jesús, el poder de Jesús hizo diferencia para que Pedro y los demás dijeran: vamos a volver a navegar mar adentro. Esta enorme diferencia es la que puede ayudar o no a las personas que escuchan a un predicador, que escuchan a una persona que comparte el Evangelio. Que las palabras no solamente sean palabras retóricas, palabras aprendidas, palabras de teología aprendido en un curso, en una institución, sino que estén cada una de ellas acompañadas de autoridad y de gracia del Espíritu Santo de Dios. Cuando esto es así, algo pasa en el corazón de los oyentes. No es posible describirlo, no es posible saber qué, pero algo sucede en el corazón de los oyentes que saben que Dios les está hablando, saben que Dios está atravesando su corazón, saben que necesitan tener una respuesta para lo que están escuchando. Así es Dios, a través de su Espíritu, obrando para que todos nosotros aprendamos el Evangelio del reino, las buenas nuevas del reino de Dios. Así que, sin ninguna otra objeción, y aunque pudiera sonar ridículo, estos hombres dicen: en tu palabra echaré la red, porque me lo estás diciendo, Señor, no porque esté entendiéndolo. Y esto es importante entenderlo, hermanos. A veces las cosas que Dios hace no las vamos a poder entender, no las vamos a poder comprender, pero sí requieren nuestra obediencia. Y aunque podamos estar sin entendimiento de qué es lo que esté pasando o qué es lo que Dios tenga planeado, atrevámonos a obedecer. ¿Sí? Es bien importante en la palabra de Dios confiar. Podemos tener nuestras opiniones, podemos interpretar distintas cosas, pero cuando obedecemos y hay una consecuencia y una reacción a la obediencia, entonces eso provenía de Dios. Viajan mar adentro, entran en el mar, vuelven a echar sus redes, y la barca donde iba Jesús, que era la de Pedro, fue la primera en que comenzó a llenar sus redes de peces. Y entonces comenzó la red de aquellos pescadores a llenarse de peces de tal manera que la red comenzaba a dar de sí, comenzaba a reventarse. Pedro y los que iban con él en esa barca le piden ayuda a la otra barca, a la barca de Juan y de Santiago, quienes llegando ayudan a subir las redes, y resulta que ambas barcas terminan llenas de peces. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, dos cosas. Número uno, la palabra de Jesús fue creída por alguien. Alguien creyó en lo que Jesús decía, o algunos creyeron en lo que Jesús decía, y esto produjo una acción, obediencia. Y lo siguiente que vemos, y que es importante entender, es que cuando alguien obedece, cuando alguien está en la presencia de Dios, cuando alguien está metido en su comunión personal con Dios y de su comunión personal con Cristo, está brindando, está dando, está obedeciendo, dando de gracia lo que de gracia está recibiendo, hay para poder compartir a otras personas. Es decir, se va a multiplicar la pesca. No se va a quedar solo de una persona, sino que va a haber una multiplicación de la pesca. De tal manera que las personas que también obedecieron, que también estuvieron escuchando la palabra de Cristo ahí en la playa, fueron bendecidas de igual manera. Qué importante es aprender estas lecciones. Si tú, querido amigo, si tú, querido hermano, hermana, te
estás guardando tu vida, si tú no estás obedeciendo la palabra de Jesús, si estás dejando de tener una comunión con Jesús, es tiempo de regresar. Es tiempo de volver a empezar. Es tiempo de volver a escuchar. Sí, de volver a escuchar. De hacer como que no sabes nada, porque lo que sabías y no lo has hecho te es pecado. Es tiempo de volver a empezar, de pedir perdón y decirle a Dios: Señor, muchas veces yo he escuchado esta y esta enseñanza y no he tenido fruto porque no la he obedecido, porque no he renunciado a mi vida. Es tiempo, sí, es tiempo de volver a sentarnos a escuchar a Jesús y creer en su palabra obedeciéndola. ¿Qué es lo que después suceda? Eso viene de parte de Dios, pero va a causar impacto, un impacto increíble, un impacto profundo en el corazón. Estos hombres entendieron algo, la relación entre creer y obedecer. Estos hombres entendieron que su experiencia no les servía de nada, que el tiempo que sabían de pesca no les había dado los frutos que en ese momento estaban viendo que había. En otras palabras, estaban dándose cuenta de que creer y obedecer a lo que Jesús decía traía consecuencias que ellos ni con toda su experiencia pudieron haber imaginado. Ese día se produjo una convicción en el corazón de los pescadores. Ese día cambió su vida para siempre. Entró como una flecha en el corazón y un evento tan milagroso, tan evidentemente de Dios, de Cristo, produjo un flechazo en el corazón. Aquí no vemos a Jesús maltratando a las personas. Aquí no vemos a Jesús espadeando a las personas, menospreciándolas, humillándolas. No, aquí vemos el poder del Espíritu Santo que produce una convicción en el corazón. ¿Qué produjo en ellos? Yo no soy digno de que esté viviendo esta experiencia, Señor. Yo no soy digno de estar aquí. Yo no soy digno de poder mirar lo que hoy estoy mirando. Y todos mis años de pesca jamás habían visto lo que hoy estoy viendo. Ese día, por obedecer, por creer y obedecer, sus corazones entraron en una profunda convicción. Apártate de mí, le dijo Pedro, cayendo de rodillas, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y todos, el resto, como nos dice la Escritura, el resto tuvieron esa misma convicción. Fueron todos movidos en sus entrañas, diciendo: ¿qué es esto que estoy entendiendo? Me está brillando, la luz está cayendo en mi corazón, estoy siendo traspasado por las palabras de Jesús, algo está sucediéndome. Estaban mirando el poder de Dios, teniendo misericordia de ellos. Qué importante, amados hermanos, hermanas, qué importante es darte cuenta que si estás teniendo falta de fruto, si ves escaso fruto en tu vida, se debe a que no estás teniendo una relación con Jesús realmente. Porque Jesús aquí convocó a estos hombres y les dijo: no temas por eso que te culpa. No tengas miedo de aquello que te hizo sentir mal en este momento, porque van a cambiar las cosas. No tengas miedo a seguirme. No tengas miedo a que tu vida cambie. No tengas miedo a abandonar lo que hasta ahora sabes que te ha producido algunos resultados. Es importante entender que se debe de dar un verdadero cambio, un genuino cambio en nuestras vidas. No tengas miedo. No tengas miedo a reconocer que no has caminado con Jesús. No tengas miedo a reconocer que te has alejado de Cristo, que dejaste tu primer amor, que te estás volviendo religioso. No le tengas miedo a tenerlo que reconocer. Cae de rodillas y reconócelo y vuelve a empezar. Es tiempo
de que Jesús abra tu corazón y te enseñe en su misericordia. Quiero agregar por último que todos estos pescadores que tuvieron esta experiencia, no les costó trabajo dejarlo todo para seguir a Jesús. Hoy en día yo conozco y yo sé de personas que a causa de no ver la vida sobrenatural cristiana, no están pudiendo dejarlo todo. Resguardan su vida, procuran salvar algo de la vida que creen que vale la pena. Amado, nada de lo que hemos hecho vale la pena. Nada de lo que has vivido puede compararse con lo que puedes vivir en adelante. Atreverse, bueno, esa es otra historia. Eso implica una renuncia, un cambio verdadero, una renuncia a ti mismo, a ti misma. Lo que has vivido hasta hoy no se puede comparar con lo que Dios quiere que vivas. La experiencia de pescar de aquellos hombres fue nulificada por una evidencia contundente del poder de creer en las palabras de Jesús. Y si hasta el día de hoy no lo has experimentado, es porque no habías tenido ese encuentro con Jesús. O a lo mejor te alejaste y ni cuenta te diste. ¿Sí? A lo mejor te fuiste separando y ni cuenta te has dado de que en tu vida ya no existe ese gozo, esa paz, ese amor, esa misericordia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza. Aquellos frutos que han ido menguando, cada vez son menos, y por el contrario comienzan a aparecer otro tipo de actitudes hacia la gente. Señalamientos, críticas, inmisericordias, dije, para que no se me vaya a entender, misericordias, inmisericordias, actitudes, etcétera. Empiezan a aparecer otro tipo de criterios, otro tipo de formas de pensar, pero el amor ha ido menguando, la paz ha sido menguada, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza han ido disminuyendo porque te has alejado de Dios, te has alejado de tu relación personal, de entrar en tu cuarto y cerrar la puerta detrás de ti y hablar a tu Padre que esté en lo secreto, para que tu Padre que esté en lo secreto te recompense en público. Sí, has decaído, pero no es para siempre. Hoy Dios te hace un llamado para que se dé un cambio, para que puedas dejarlo todo y seguirlo, como lo hicieron aquellos hombres que habían tenido un pésimo día, pero que ese día cambió, porque Jesús se apareció en sus corazones, en sus vidas, para darle un giro a todo lo que vivían y experimentaban. Es un llamado para ti, amada. Es un llamado para ti, amado. Es tiempo de dejarlo todo y seguir a Jesús. Que Dios te bendiga.